que es la patología que en la actualidad es muy agresiva y se está incrementando en la población femenina. No tanto así como quizás el cáncer de cuello uterino, que ahora está un poco más controlado, ¿no? Y aún así, de todas maneras, sigue siendo una patología de riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos que la patología mamaria, la estadística que tenemos hasta la fecha, según decía la estadística de 28 casos por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad de un 8.5%. A nivel mundial tenemos, según Globocan del año 2020, tenemos que han habido 684.996 muertes en total de los fallecidos en el mundo, ¿no? Que han sido en total en el mundo de 9.958.133 muertes a nivel mundial. 684 han sido las muertes en sí de este año 2020 y por cáncer de mama. En el Perú tenemos, ¿no? Según las estadísticas que había era de 28 casos por 100.000, pero esta es una estadística más o menos 2015-2016, pero tenemos que en el año 2019 se han tenido 765 nuevos casos de cáncer de mama, ¿no? En el país. En la genética tenemos que es síntoma de vital importancia, los casos hereditarios que han sido relacionados con dos genes, ¿no? Los dos genes que se encuentran generalmente en dos cromosomas y que los genes que se hacen hoy en día como estudio o responsables son el BCR1, el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? El BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17, ¿no? Y el croma2 se encuentra en el cromosoma 13, ¿no? Entonces tenemos que luego tomar en cuenta que el desarrollo mamario viene pues desde la etapa en que ingresamos a la pubertad, ¿no? De la prepubertad ya se va preparando la mujercita para el crecimiento de las mamas, ¿no? Entonces tenemos que ver que este tejido mamario que apenas empieza a ser ya palpable, empieza desde esta fecha y que atraviesa, según los estadios de Turner, por 5 etapas, en los cuales se va desarrollando la mama hasta que llega a la 5ª etapa, que es el grado ya de la mama adulta, ¿no? Está preparada para la gestación. Entonces, sabemos que la mujer prepara sus glándulas mamarias para este evento, ¿no? Y luego, indudablemente, que en su formación normal, de mujer adulta, debe conformarse con mamas, ¿no? Deben ser de adecuado tamaño. Pero sabemos que en la población en sí hay muchos cambios y alteraciones que se dan, porque las mamas pueden ser de diversos tamaños. Entonces tenemos que hay alteraciones que se dan desde etapas muy jóvenes o de etapas muy tempranas, se puede decir del desarrollo en las mamas. Una tenemos que es la mastria, que es una ausencia total de una o de ambas mamas. En la hipertrofia también otra, la hipertrofia juvenil, que chicas muy jovencitas, de repente 16, 18 años, ya tienen unas mamas abundantes, o sea, mamas muy grandes, muy hipertróficas, ¿no? Entonces, que están a veces, y cuántas veces terminan muchas mujeres operadas o se operan por tratar de disminuir su mama, mientras que unas se operan por crecer sus mamas, pues otras se operan porque quieren disminuir la glándula mamaria que es muy desarrollada. Luego tenemos otra patología también del desarrollo que es la politelia, que es una malformación congénita donde hay pezones numerarios, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes ya pasen a clínica, van a tener la oportunidad de hacer una revisión o una evaluación física del paciente. No olvidemos siempre tener presente estas alteraciones cuando observamos a un paciente, porque de allí vamos a poder, ¿no?, definir qué patologías tiene. Entonces, la politelia es esa malformación donde hay pezones numerarios como
¿Cómo lo está mostrando en esta lámina, ¿no? En esta otra imagen mostraba justamente la mastia, la ausencia de la formación de mamas. Y aquí tenemos la polimastia. La polimastia es la existencia de más de 2 mamas, o sea, aparte de las 2 mamas que normalmente tiene la mujer, aquí a la zona axilar, ¿no? También ustedes ven otra formación de la mama, o sea, de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, miren, y luego tenemos otra donde el pezón invertido, que es el pezón que está hacia adentro y no está protubido como lo es normalmente, ¿no? Entonces, eso también llama la atención, incluso muchas mujeres que tienen una protrusión normal en su desarrollo y con los años esta se invierte, hay que pensar en una probabilidad de cáncer, que un tumor esté creciendo y que retrae el pezón hacia adentro, ¿ya? Bueno, luego tenemos el tejido mamario, la distribución del tejido mamario. Tenemos que el tejido mamario se divide generalmente en 4 cuadrantes, ¿no? El cuadrante superointerno, superexterno, el inferointerno y el inferoexterno. Y tenemos que la gran mayoría de patologías mamarias, y sobre todo de cánceres, están relacionados a este cuadrante, ¿no? Al cuadrante superoexterno. Y a veces también el interno, superinterno. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes saben que estas son las zonas que tienen más números de ganglios, están bastante, ¿no?, relacionadas a toda la cadena ganglionar axilar, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver este desarrollo y también esta zona, a diferencia del cuadrante inferointerno, que es mucho más difícil o muy raro que tenga patología, como también puede ser la patología netamente del pezón, ¿no? Como la enfermedad de Paget, muchos otros cánceres netamente en la zona de pezón, ¿ya? Luego tenemos, y por eso, por ende mismo, toda mujer tiene que hacerse un autoexamen todos los meses, ¿no? Entonces tenemos que hacer una rotación de nuestra mano en 360 grados, ¿no? Para detectar si hay una pequeña tumoración en algún lado de la mama que llame la atención, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hay secreciones que pueden presentarse en las mamas. Y las secreciones tenemos que es la galactorrea, que es la secreción que se asemeja mucho a la leche, ¿no? Luego tenemos la telorrea, que es una secreción algo amarillenta o oscura, que muchas veces está presente en los cuadros de ectasia ductal. Como también la telorragia. La telorragia es una secreción de forma hemática, de color rojizo, como sangre, ¿no? Que se presenta, esa telorragia, en algunas patologías de mama, sobre todo en los cánceres, ¿no? Las infecciones, las infecciones que generalmente afectan a la mama pueden ser, ¿no?, de varios tipos, tanto agudas como crónicas. La mastitis en sí son las infecciones más frecuentes y es una infección del parénquima glandular, ¿no?, del tejido celular y de los vasos linfáticos. La mastitis puede ser generalmente aguda o puede ser crónica. En la mastitis aguda tenemos que es puerperal, se presenta generalmente en mujeres primíparas, mujeres que por primera vez están gestando, porque ellas muchas veces la etapa de la lactancia tiene una formación, tiene una educación de cómo tiene la mujer que prepararse para la lactancia, puesto que ella por primera vez se enfrenta a este problema. O no es un problema, sino a esta actividad que no era parte de su vida diaria. Entonces tiene que tratar de formar que haya un pezón para que el bebé pueda succionar. Y en muchos de esos casos, cuando no ocurre esa preparación, pues presenta grietas el pezón y empieza a infectarse, ¿no? A tener lesiones, heridas. Esas grietas producen una apertura de la piel
y por lo tanto puede haber ingreso de bacterias, de gérmenes. Entre de ellos puede haber el Streptococcus del grupo A, puede haber Staphylococcus aureus, puede haber Corynebacterium, puede haber incluso presentación de hongos, ¿no? Muchas veces puede ser hasta por éxtasis de la leche, o sea, la leche se queda realmente retenida en la glándula mamaria, no sale, no se elimina y esta se forma dentro, ¿no? Como un requesón, se queda endurecida y eso también ocasiona alteraciones en la mama. También puede haber esa, como decía, grietas del pezón, porque también el bebé, o si es mucho más grandecito, a veces trata de succionar y puede producir presión sobre el pezón y ocasionar lesiones, ¿no? Luego tenemos también que puede haber una mastitis crónica. Y en la mastitis crónica puede ser, ¿no?, que se presente en cuadros de mastitis tuberculosa o también en cuadros de mastitis por problemas de sarcoidosis, ¿no? Puede ser que se presenten este tipo de mastitis, ¿no? Crónicas, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Ya. Entonces, miren aquí en la imagen que estoy mostrándoles, es como hay un enrojecimiento de la mama, un edema de la mama y un crecimiento de la mama, producto de esta inflamación y esta infección, ¿no? Entonces, es lo que nosotros, entonces también luego ocasiona dolor. La mamá llega al hospital a consultar porque ya tiene dolor, ¿no? Y muchas veces tenemos que debridar o hacer, ¿no? Tratar de que la secreción o la secreción que se ha formado, incluso con secreción purulenta, tenga que evacuarse, ¿no? Para que pueda mejorar el dolor, ¿no? Entonces, también las mastitis crónicas se pueden presentar por presencia a cuerpo extraño, como son las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas también pueden ocasionar cuadros de mastitis crónicas, ¿no? Por prótesis, ¿no? Es como que el organismo rechaza un cuerpo extraño. Aquí también, miren, esta es una mastitis, ¿no? Crónica que ya se ha hecho, miren cómo tiene las lesiones que ya se han hecho, las grietas que tiene, ¿no? Producto de esta, ¿no?, infección, ¿no? Luego, vamos a ver que hay muchas malformaciones que se presentan, una por el tamaño de la mama, como en la macromastía, miren, las mamas muy grandes, como yo les decía, que a veces lo presentan chicas muy jóvenes, el desarrollo de las mamas en forma excesiva, que también resulta una molestia, ¿no? Y otra, miren esta macrotelia, ¿no? Una mama miren, un peso muy largo, muy grande, ¿no? Entonces tenemos estas alteraciones y por defecto tenemos que haya al contrario, hipomastía, o sea, unas mamas muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñas, casi ausentes, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones y malformaciones que encontramos. Ahora, la sintomatología puede ser que la persona presente algunas lesiones, presenten dolor o tumoración. A veces hay tumoración, pero no hay dolor. Y otras veces sí hay tumoración y dolor. Y otro dolor que también puede presentar la mujer se llama mastodinia. La mastodinia es un dolor que presenta la mujer, sobre todo en la etapa del ciclo menstrual, ¿no? Cuando están justamente pacientes en su ciclo menstrual, van a ser mucho más sensibles las mamas, ¿no? Porque también se crecen un poquito más, producto como si fuera una pequeña inflamación, pero que eso es algo fisiológico y luego regresa a su normalidad, ¿no? Entonces es momento en que puede presentar cierto dolor. Luego, la secreción
tenemos alteraciones en la piel, puede haber alteraciones en la areola, alteraciones en el pezón. Luego, alteraciones de la forma y del volumen de las mamas, ¿no? Entonces, tenemos que en sí es importante cuando se hace una revisión, una evaluación, las alteraciones en la forma de la mama puede ser circunferencial su desarrollo o puede ser algo alargada, su volumen también puede ser abundantes mamas, como también mamas muy pequeñas, ¿no? Luego tenemos entre la patología mamaria benigna, que es importante a revisar. Estos trastornos funcionales pueden ser funcionales, como estábamos hablando de la etapa menstrual, donde generalmente la mama crece un poquito, se hace un poco más sensible, un poco indolora, ¿no? Tiene algo de dolor, pero esto pasa porque es un trastorno funcional. Pero sin embargo, podemos ver que hay otras malformaciones que ya no son funcionales, sino son congénitas, ¿no? Y otras que son realmente las matopatías fibroquísticas, los tumores benignos de la mama. Dentro de ellos tenemos al fibroadenoma, a la adenosis, tenemos al tumofilodes, ¿no? Entonces, quistes que pueden haber como patología benigna, ¿no? Entonces, miren el fibroadenoma de mama, que es un tumor, uno de los más frecuentes en las mujeres entre los 20 y 35 años, aunque a veces puede haber chicas incluso de 17 y 18 años ya con fibroadenoma, ¿no? Es un tumor de un origen fibroepitelial que se desarrolla en los lóbulos mamarios. Pueden medir pocos milímetros hasta centímetros, ¿no? Y el 80% de ellos, vamos a ver que miden entre 1 a 3 centímetros. Y generalmente son únicos. En un 20% son múltiples o pueden ser incluso bilaterales en un 15%. Los fibroadenomas tienen una evolución clínica bastante variable porque pueden crecer, mantenerse, incluso en el mismo tamaño a través del tiempo o también involucionar un poco, ¿no? Porque sabemos muy bien que también que la mama tiene tanta actividad con el ciclo menstrual como también con las fases de la producción o la función en cuanto a la función de estrógeno o si este disminuye, ¿no? Entonces tenemos que durante la adolescencia el incremento en la producción de estrógeno se cree que puede ser uno de los ejes importantes que va a influir mucho en la aparición de un fibroadenoma, ¿no? Entonces por eso que tenemos que a veces hacer un dosaje de cuánto estrógeno te está teniendo la paciente, ¿no? El fibroadenoma durante la menopausia puede ser frecuente, pero generalmente esta es una patología más de las personas jóvenes, pero puede haber en pacientes que han tenido fibroadenomas, que estos fibroadenoma más bien estén calcificados. En la clínica se ha visto que es frecuente que una mujer palpe este nódulo y esta tumoración que ya palpó motive generalmente siempre su consulta, ¿no? Porque ya le llama la atención la presencia de él. Luego tenemos que el fibroadenoma pueden ser redondos, pueden ser bien delimitados, no están adheridos a planos superficiales o profundos, son de consistencia gomosa y generalmente no son dolorosos. En cambio, las mujeres menores de los 25 años tenemos que, para diagnosticar, necesitamos mucho, investigamos a través de una ecografía en la primera indicación, ya que su condición de densidad extrema se da en esta edad y hace poco posible que su diagnóstico se haga por mamografía. El estudio mediante imágenes, porque no pensamos que una mujer de 25 años tenga realmente un cáncer, ¿no? El estudio mediante imágenes puede completarse con análisis de laboratorio, ¿no? Con otras pruebas, ¿no? Que puedan ser obtenidas en este procedimiento ambulatorio y bajo anestesia local
a través de la biopsia bajo ecografía, tener que retirar esta tumoración. Entonces va a ir a la cirugía, ¿no? Ese es el tratamiento de la cirugía. Las mujeres tenemos que, como les decía, es mucho más frecuente de 20 a 35 años o incluso adolescentes. Son generalmente tumores estrógeno dependientes. La tumoración de 2 a 3 centímetros. Tenemos que son sólidos, son suaves, móviles, de consistencia elástica. Pueden ser bilobulados, ¿no? En la exploración puede apreciarse un surco, no provocan realmente reacción inflamatoria ni retracción cutánea del pezón, no causan incremento hacia el cáncer de mama, no tiene nada que ver el fibroadenoma con un cáncer, ¿no? Entonces, estos fibroadenomás son tumores benignos, no cancerosos de los senos, y son comunes y compuestos por tejido glandular y por tejido conectivo, ¿no? Es la tumoración benigna más frecuente en generalmente población de mujeres menores a los 30 años y presenta una proliferación de ductos y del estroma, que pueden ser de dos tipos, tanto intracanalicular como pericanalicular. ¿Ya? Esta es una imagen que estamos mostrando para ver cómo son los fibroadenomas, donde ustedes van a ver, están generalmente formados, ¿no? Por miren, este epitelio y que está realmente bastante acá desarrollado, tiene un aspecto histopatológico donde las glándulas a veces están un poco comprimidas y porque hay proliferación de tejido también fibroblástico, ¿no? Y miren, no hay realmente celularidad atípica de malignidad, ¿no? Entonces tenemos aquí también, igualmente acá, miren, ve, el crecimiento de las glándulas en sí, ¿no? Es lo que se encuentra en los fibroadenomas, o sea, hay zonas de fibrosis, tejido conectivo denso, ¿no? Pero zonas glandulares. En una sola hilera de células no hay atipia, ¿no? También hay otra patología muy frecuente que a veces encontramos en las lecturas de biopsias, donde vamos a ver que se llama adenosis. ¿Y qué es la adenosis? Es un epitelio que cursa con una metaplasia apocrina y las células son metaplásicas apocrinas en sí y que pueden presentar cierta atipia, ¿no? En la mastografía se pueden observar como microcalcificaciones y da lugar a que con tiempo uno pueda diferenciarlo hacia un carcinoma, ¿no? Entonces, presta mucha confusión, pero son patologías benignas, ¿ya? Por las calcificaciones más que todo. Luego, la ectasia ductal, que es otra patología también muy conocida, ¿no? Como mastitis periductal o mastitis de las células plasmáticas. Es una afección benigna de la mama por una dilatación de grandes conductos galactófaros terminales subareolares como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico agudizado y que puede ser tanto intra como periductal. Y esto produce, ¿no? Que esta ectasia presente ciertas secreciones, ¿no? Y secreciones proteináceas que van a ser pastosas presentes, ¿no? En esta zona y que va a acompañarse de una fibrosis periductal. Entonces, en la clínica, ¿qué podemos observar que se manifiesta? Esto unilateralmente o como una mastalgia cíclica asociada a una masa retroareolar dolorosa, con reacción inflamatoria cutánea, superficial, puede haber una zona periareolar acompañada de secreciones que van desde el color blanco nacarado hacia el café oscuro, ¿no? A lo que nosotros hablábamos de esas secreciones que cambian de color de amarillento oscuro y causa detritos queratínicos o bien de color verde oscuro, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta es una de las patologías que tiene una secreción que es diferente, ¿no? A la que nosotros encontramos en mujeres gestantes que están recién dando de lactar.
En raras ocasiones pueden presentar una secreción que puede ser media hemorrágica o sanguinolenta, ¿no? Entonces, tenemos siempre que tomar en cuenta si hay también alteraciones a nivel de los ganglios axilares que están palpables, ¿no? En esta zona, ¿no? Luego tenemos que esta ectasia ductal en sí, que es lo que la caracteriza: la dilatación de los ductos mamarios, la secreción mamaria, que es unilateral generalmente, no se presenta en las dos mamas sino en una, fibrosis y retracción del pezón y acumulación de la secreción, ¿no? Como a veces, y su tratamiento también muchas veces es de esta ectasia quirúrgico, ¿no? Luego tenemos otra patología que también se presenta, aunque no es tan frecuente, pero quizás en algunos lugares donde, como nosotros, que somos un hospital ginecostétrico, donde tenemos la oportunidad de tener muchas mujeres, sí lo encontramos, lo diagnosticamos con alguna, se puede decir, frecuencia, por lo que se selecciona este grupo de mujeres, ¿no? Tenemos que la tumoración es redonda, nodular, indolora, única en un 85% de casos. En mujeres mayores de 40 años es un tumor poco frecuente, les decía. Y aquí lo tenemos, miren, esta es una tumoración de tumor filodes y esta es la imagen histológica, ¿no? Tiene siempre ranuras como hojas de cebolla, ¿no? Como capas. Entonces, los tumores filodes son lesiones bien circunscritas. Existen evidencia de que hay un crecimiento expansivo, casi siempre se distingue como una pseudocápsula, ¿no? Es de celularidad moderada, no existen atipias nucleares y las mitosis son excepcionales. Pero tenemos cuando son tumores filodes benignos, pero también tenemos algunos tumores filodes que pueden ser malignos. Y aquí tenemos que son estas lesiones más voluminosas, de consistencia menor de que las de los benignos, ¿no? Los cambios quísticos están frecuentemente presentes, la celularidad equivale a la de un sarcoma, las mitosis son frecuentes, encontramos más de 5 mitosis por 10 campos, ¿no? A gran aumento, y puede encontrarse también células neoplásicas gigantes, multinucleares, del tipo de las que se encuentran en un fibroblastócitoma maligno, ¿no? Entonces, este tumor filodes sí es un tumor filodes maligno. Hay otro que también se clasifica como tumor filodes limítrofes, también llamados de bajo grado de malignidad o borderline. Y en estos casos tenemos que la celularidad es intermedia. En la proporción entre células mesenquimatosas y las epiteliales es considerablemente mayor a favor de las primeras, al compararse con una variedad benigna. Y puede encontrarse mitosis con un recuento menor a las 5 mitosis por 10 campos. Puede ser que haya 3 o 2 mitosis por campo, ¿no? Entonces, por eso estas son limítrofes a que probablemente puedan convertirse en malignas, ¿no? O puedan llegar a ser malignas. El cuadro clínico tenemos que generalmente se presenta en mujeres de 35 a 39 años, son tumoraciones aisladas, difícil de distinguir clínicamente de un fibroadenoma. En la clínica, si no, es donde se distingue es a través de la biopsia, ¿no? O de la parte histológica. La larga historia de este nódulo establece que aumenta de tamaño y puede ser de 1 a 5 centímetros. Tenemos también que decir que este tumor filodes generalmente casi siempre recidivan. Entonces, hay muchas mujeres que aquí en el hospital son operadas y de cada 2 años o 3 años nuevamente son operadas. Entonces, ellas viven con cierta temor, a pesar de que no es maligno, pero recidiva este tumor, recidiva, ¿no?
Entonces tenemos que aquí están viendo una imagen de un tumor filodes, ¿no? Igualmente, como les decía, se van distribuyendo ellos como hojitas y van, ¿no? Uno u otro, ¿no? Y eso y tienen, son tumores muy activos, me refiero, ¿no? Muy activos. Por eso es que pasando un periodo de tiempo se ha quedado alguna de las glandulitas, alguna celulita, nuevamente estos pueden volver a recidivar, ¿no? Entonces, luego tenemos otra patología que también son frecuentes en mama, una masa de aparición repentina, asintomática, indolora, pero que la palpan, ¿no? Entonces, eso ya siempre deja a toda mujer una inquietud saber qué es lo que es, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? De los estudios radiológicos como el que están viendo aquí, y se ve la formación de este quiste, ¿no? No hay ninguna otra alteración ni ecogenicidad más que la que se evidencia, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente que en un quiste lo que vamos a encontrar es una sola hilera de células, no hay malignidad, no hay atipia, no hay nada más, ¿no? Entonces es un simple quiste, ¿no? Pero de todas maneras será un simple quiste, pero siempre tenemos que pensar que una patología en mama también hay que evaluar una patología en ovario, siempre, ¿no? Entonces, luego tenemos el papiloma solitario, que es otra patología que también es frecuente, ¿no? Los papilomas. Los papilomas se caracterizan por ser realmente proliferaciones exofíticas, asentadas en la pared del conducto galactófaro principal, y están formadas por células epiteliales, pero estas células sin atipia. Es muy extraño que un tumor benigno de grandes conductos que suelen aparecer 1 o 2 centímetros del pezón, pueda hacer que su manifestación clínica sea la de secreción por el pezón de líquido seroso, hemático u otro, ¿no? En la Edad Media la presentación era generalmente a los 48 años, y la de 40 años de papilomatosis múltiple. Los papilomas intraductales tenemos múltiples, son más frecuentes en pacientes jóvenes y se asocian con menor frecuencia a la secreción por el pezón, a diferencia de los papilomas intraductales solitarios. El diagnóstico generalmente los hacemos por ecografía mamaria, que es un examen útil para ubicarlos, y también como apoyo para tomar una biopsia percutánea. Y luego, si no, procederemos al tratamiento con la extirpación quirúrgica, ¿no? Y así poder, ¿no?, liberar a la paciente de esta lesión, ¿no?, que va a tener luego, si no, desarrollo un crecimiento progresivo de este papiloma, ¿no? Luego tenemos la mastopatía fibroquística, que es otra patología que es muy importante estudiar porque es muy frecuente. Muchas de las pacientes que vienen al hospital por alguna tumoración y que ya tienen más de 30 años, hay que pensar en una mastopatía fibroquística o displasia mamaria. Esta tumoración asintomática blanda y móvil y que puede comprimirse, puede tener dolor, hipersensibilidad, secreción por el pezón, fluctuación de tamaño, o sea, puede ser que esté un poco más grandecito, disminuye un poco de tamaño, eso llama la atención. La bilateralidad también existe, la aparición también aparición y desaparición rápida a veces del tamaño, me refiero al tamaño un poquito más grande o más pequeño, ¿no? Fluctúa Tenemos que esta mastopatía fibroquística no se asocia con un incremento del cáncer de mama, a no ser que haya otra evidencia histológica realmente de cambios epiteliales proliferativos como sin atipia. La presencia de estos quistes aislados no aumenta el riesgo, ¿no?, de cáncer de mama.
Y esto se asocia a quistes, ¿no? Asociados con antecedente familiar de cáncer de mama, aumenta el riesgo hasta en 3 veces. Entonces, en la mastopatía vamos a ver que hay zonas, ¿no? Realmente de quísticas, como hay zonas de realmente de fibrosis, zonas, miren, acá está, esta es una mama normal, es una mama con una formación fibroquística, donde ustedes van a ver las nodulaciones que hay aquí, ¿no? Aquí están el corte histológico, dilatación de algunas glándulas de aspecto quístico, ¿no? Pero el resto está normal, ¿no? Entonces, esto llamamos mastopatía fibroquística, donde nosotros vamos a ver que generalmente estas mastopatías son las que confunden a muchas mujeres pensando en las probabilidades de un cáncer porque se presentan, como les dije, a mujeres mayores de 40 años, de 30 a 40 años. Entonces, como ya pasaron la etapa más, etapa reproductiva, etapa de que ya tienen sus hijos más grandes, piensan que se está presentando un cáncer. Pero no siempre, no es para alarmarse, pero sí para tratarse. La ginecomastia también es una patología que vamos a ver y que se puede presentar generalmente en jóvenes, en varones jóvenes, que presentan un crecimiento de la glándula mamaria. Generalmente este crecimiento es más de 2 centímetros, puede ser unilateral o bilateral. Generalmente se presenta en jovencitos, ¿no? Jovencitos de los 13, 14, 15, 20 años, ¿no? Y algunas personas incluso ya llegando a la etapa un poco adulta se preocupan mucho más, ¿no? Por este crecimiento y terminan realmente en cirugías. Es causada por el exceso de estrógenos, por tumoraciones también que puedan ser germinales, por hipotiroidismo, ¿no? Entonces tenemos que si un varón tiene las mamas crecidas, hay que pensar de que puede tener, de repente también hay que ver cómo va a testículos, si hay un problema de crecimiento por exceso de estrógenos, de repente se afecta, es una pequeña impresión la mama, pero hay que ver también cómo está el testículo y de esa forma también eliminar esa posibilidad porque hay un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, o también descartarlo cuando hay varoncitos muy obesos, ¿no? Donde pueden, por el exceso de grasa, pueden tener también, decimos, las mamas muy desarrolladas, ¿no? Para su edad. El diagnóstico, generalmente, los tenemos que hacer por exámenes de laboratorio, por radiografía de tórax, ¿no? Por mamografía. Y entonces, de esa forma, una vez diagnosticado, porque también no podemos, si fuera una ginecomastia en una persona o un varón de unos 58, 60 años, tenemos que descartar de todas maneras la presencia de una neoplasia, ¿no es cierto? Porque el varón también le da cáncer de mama, aunque no es muy frecuente, es mucho más raro porque la glándula mamaria en sí no está muy presente en forma muy desarrollada ni en actividad como lo está presente la mujer, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que, de todas maneras, a lo lejos pensar en esa posibilidad, ¿no? De que si es una persona por la edad muy adulta, pero realmente la ginecomastia es una patología benigna y patología que se presenta en jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes. Luego tenemos que hay otros tumores que se pueden presentar en mama, ¿no? Que quizás, bueno, vamos a revisar en la próxima clase de evaluación de neoplasias de mama. Pero vamos un adenoma de mama es un tumor, ¿no? Que es benigno, el adenoma no es maligno. Un lipoma de mama, que también es una tumoración que no es maligna, pero también el lipoma
porque la mama está conformada por gran cantidad de tejido adiposo, ¿no? Otra que sea un amartoma, ¿no? También no es una patología maligna. Y otra es un angioma, porque también hay múltiples vasos sanguíneos que inervan a la mama, que irrigan a la mama, ¿no? Entonces, esta irrigación, ¿no? Que también puede presentar numerosos vasos, ¿no? Que van a tener algunos cambios, ¿no? Pero que no significan malignidad, ¿no? En el desarrollo de la mama. Entonces, bueno, nos quedaríamos aquí. Mañana tengo clase con ustedes y yo mañana sí les pido que vamos a empezar puntual porque toda la parte de neoplasias de mama les voy a hacer y la parte de todo lo que es tiroides, ¿no? Todo tiroides y las neoplasias de mama, que son las que no están aquí. ¿Sí? ¿Escucharon? Está bien, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces mañana si podemos empezamos 2:30 para